Entonces, gracias a Dios que la obra se está haciendo. Otilio, bienvenido. Bienvenidos muchachos, Dios les bendiga desde acá de Fort Lauderdale. Es un placer para mí decir que sí, ¿verdad? Esta invitación, porque nos encanta compartir la palabra del Señor, ¿verdad? La palabra de salvación mía y para ustedes también. Alguien parece que tiene el micrófono abierto y se oye otro sonido. Además de lo que estamos hablando, si quieren, si pueden cerrar su micrófono, para que no se oiga el otro ruido. Amén. Bueno, en esta noche, mis amigos, bendiciones. Humildemente acepté esta invitación, ¿verdad? Y le pedimos al Señor que Él sea quien abre a vuestros corazones, ¿verdad? Igual que a mí, eso es lo que yo procuro. ¿Qué palabra tiene Dios para mi vida en esta noche? Y es la actitud con la cual debemos venir cuando leemos su palabra o venimos a una reunión. Ustedes no quieren escuchar a otro hombre, porque los hombres no tenemos mucho que decir excepto cuando nosotros testificamos de aquellas cosas que hemos aprendido y hemos escuchado a través de la palabra del Señor. Esta noche, antes de continuar, quisiéramos una oración. Vamos a orar y vamos a invitar a nuestro Señor que haga en efecto eso, porque yo no conozco a cada uno de ustedes individualmente, pero Dios sí. Y yo lo que quiero orar es que en esta noche Dios a cada uno de ustedes dé conforme a su necesidad, que conteste su duda, que llene su corazón, que aumente su fe. Señor, en esta noche yo te pido, te doy gracias primeramente por este grupo de varones que está aquí reunido. Yo te doy gracias, Señor, por sus líderes que tú les has llamado, Señor, y que dijeron, henos aquí, Señor. Queremos trabajar con las vidas de estos hombres porque tienen valor, porque tú, Señor, moriste en la cruz para redimirlos, Señor, y darle, Señor, la honra, oh Señor, y el honor que tú les quisiste dar desde el principio, mi Dios, que los creaste. Tú no creas cosas deficientes, tú no creas cosas que no sirven, Señor, sino que cada uno de nosotros, Señor, dice tu palabra que tú lo formaste desde el vientre con cuidado, mi Dios amado. Oh, Señor, y que una vez venimos a esta vida, tú nos buscas a nosotros, Señor, te revelas a nuestras vidas para que sepamos, Señor, que tú existes y cuáles son los planes maravillosos que tú tienes para nosotros. Esta noche yo te pido que quites mis palabras, Señor, y que conforme a cada necesidad de los varones que están aquí presentes, Señor, tú hables a sus corazones, Señor, te le hagas palpable, te le hagas real, Señor, que ellos sientan, Señor, que tú estás hablando a sus vidas, mi Dios, y que salgan edificados de aquí como solamente tu Espíritu Santo puede hacer en el corazón de cada vida, Señor amado. Te damos gracias en esta noche, mi Dios. Amén. Bueno, espero que hayan disfrutado ese himno que cantamos esta noche. Su título es Jesucristo Basta. En algún momento en el futuro, si no tuvieron la oportunidad, porque a veces uno en grupo, ¿verdad? A veces no pone tanta atención a las cosas. Traten de escucharlo nuevamente y concentrarse en su letra, porque es de lo que yo les quiero hablar a ustedes en esta noche, ¿verdad? Jesucristo basta. Jesucristo fue la solución que Dios propuso desde la caída del hombre en la creación para resolver nuestros problemas, para rescatarnos. Y Él es el único que puede hacerlo. Y Él es más que suficiente. El sacrificio de Cristo en la cruz por cada uno de nosotros individualmente fue suficiente y basta para nosotros. Yo sé que ustedes quizás han escuchado muchas prédicas acerca del Evangelio, historias de la Biblia, acerca de Dios, acerca de la Navidad, ¿verdad? El nacimiento de Cristo Jesús, su muerte. Nosotros inclusive hemos repasado algunas cosas de esas. Pero en esta noche tengo una meta muy específica y quiero que me presten atención. La meta mía en esta noche es ahorrarle muchos años de dolor, de trabajo y de dudas que pasan muchas personas en la vida una vez conocen de Dios o han escuchado acerca de Dios. Nos vienen muchas dudas porque escuchamos muchos comentarios. Hay gente que nos hablan cosas basadas en tradiciones, basado en las ideas de ellos. Hay personas también que con conciencias, ¿verdad? Que no están limpias, ¿verdad? Tienen conceptos de Dios y en este mundo, por ejemplo, yo veo a mi familia y cuando yo antes de conocer al Señor pensaba que lo malo que me pasaba a mí venía de parte de Dios. Y si a mí me pasaba algo que yo no esperaba, yo a veces hasta miraba hacia arriba. Y he escuchado a personas, yo nunca he dicho eso, pero he escuchado a personas decir, Dios mío, quítame la mano de encima. Si no me puedes ayudar, por lo menos te pido, ¿verdad? Que tampoco me hagas tropezar. Y eso es un tamaño disparate.
La Biblia es un libro espectacular. Son las palabras de salvación, ¿verdad? Es una carta de amor de parte de Dios a la humanidad perdida, de que el Señor nos hizo sabiendo que íbamos a caer. El Señor sabía que tú y yo íbamos a tener los problemas que hemos pasado, pero eso no permitió que Él se arrepintiera de habernos hecho, sino que porque nos amó nos hizo y preparó un plan de rescate para nosotros de antemano, porque Él necesitaba que tú y yo fuéramos seres libres, no hizo robots, y Él tenía que darte la oportunidad de decidir en andar en relación con Él. No voy a contarle la historia del Edén nuevamente porque estoy seguro que lo han escuchado. Yo sé que yo he hecho referencia a él, pero quiero recordarle un solo cuadro. Cuando hablamos de la historia del Edén, de esa creación, ¿verdad? Ese momento, la creación, yo le decía a Gloria al grupo anoche que le ponemos atención a ciertos personajes. Nos fijamos en Adán, su participación en esa caída, en Eva, en el árbol de la fruta prohibida, la fruta y la serpiente, ¿verdad? Satanás. Pero el personaje más importante a veces no nos damos cuenta, porque la historia del Edén no se trata de esta primera pareja y el enemigo, sino que se trata de Dios. Es Dios revelándose. Toda la Biblia es la historia de Dios. Dios quiere darse a conocer. Se da a conocer por medio de la naturaleza, nos dice Pablo en Romanos, y se da a conocer por su palabra revelada. Y ahí nos cuenta la historia de cómo Él con tanto amor hizo esta tierra, la creó un jardín, ¿verdad? Precioso, y le dio todo lo que el hombre y la mujer pudieran desear y que necesitaban para ser fructíferos y vivir una vida de llenura y alegría. Sin embargo, sabemos la historia que ellos caen engañados por la serpiente que le ofrece, le hace una oferta alterna a la de Dios, ¿verdad? Que les pareció de bien a ellos, pero que era una mentira. Y por causa de esa mentira entra la muerte. Y aquí es donde Dios entra en escena. Dios maldice a la serpiente, echa un castigo sobre la creación, pero al hombre y la mujer, más adelante en la historia vemos que Él le hace unas vestimentas de piel, un sacrificio de sangre, ¿verdad? Que pagara por el pecado, en sustitución a ellos, ¿verdad? Que pagara por sus pecados y les dice a ellos que de la simiente de la mujer nacería un hombre que esparracharía la cabeza de la serpiente. En otras palabras, les dijo que este problema en que ellos estaban metidos, que había causado separación entre ellos y Dios, Dios mismo lo iba a resolver. Y eso es algo que debe dejarte atónito cuando escuchas eso, porque nosotros que hemos conocido líderes en este mundo, políticos, reyes, emperadores, gobernadores, eso nunca pasa. Si tú le fallas al grande, hay un precio grande que pagar. Sin embargo, Dios a nosotros, aunque se alejó por causa de nuestro pecado, siempre estuvo a la mano buscando la reconciliación con nosotros. Sabía que nosotros no éramos capaces de reconciliar. No había medio para nosotros salvaguardar la situación entre nosotros y Dios. Dice que el hombre entonces en ese momento desarrolló una conciencia. Hasta ese momento el hombre no tenía conciencia, porque el hombre vivía con una mente de paz, sana, ¿verdad? Libre de malos pensamientos. Tú y yo tenemos un problema desde ese día. La Biblia nos dice que un día cuando Dios nos llame o muramos, ¿verdad? En esta tierra, vamos a ir a comparecer ante el juez justo, que es Dios. Y sorprendentemente para muchos pensarán que ellos podrán excusarse, que hablarán de sus buenas obras, que quizás se presentará un caso contra nosotros, pero quiero decirles algo, la conciencia nuestra es la que nos va a acusar. Nosotros tenemos, yo le llamo la cajón negra, el cajón negro del avión. No sé si ustedes han escuchado cuando un avión cae, hay un accidente aéreo. No importa que sobrevivan gente en la cabina del piloto, los pasajeros, las autoridades no se dejan llevar por lo que ellos digan. Ellos en el pánico que sufrieron dirán diferentes cosas. Pero la caja negra del avión graba las conversaciones que hubo en el área del piloto y también ahí adentro dice cómo estaba el avión volando, los alerones, la velocidad que iba, si iban subiendo, si iban en picada. Pues así mismo nuestra conciencia que persigue al hombre cuando nosotros cometemos un error o nosotros pecamos, la conciencia no la podemos engañar. La conciencia no se puede callar y la conciencia la utiliza el enemigo también
para alejarnos de Dios. Sin embargo, existe aquella primera promesa. Y cuando usted lee la Biblia, y les aconsejo a todos que saquen tiempo, eso es una disciplina muy importante para cualquiera que quiera conocer a Dios y que se llame cristiano. Usted se tiene que sentar con ayuda de sus maestros, de sus líderes, por este medio que lo hacemos aquí, pero de una manera organizada. Usted tiene que leer la palabra de Dios, porque la palabra de Dios, cuando la leemos, entra a nuestro ser, entra a nuestra mente y nos ilumina con la verdad que proviene de Dios y combate el engaño y la mentira que este mundo nos ha dado. Es transformativa. Pero una de las cosas preciosas que yo le puedo decir, porque por décadas yo intenté ser cristiano sin leer la Biblia, es que una vez que la leí transformó mi corazón y me dio una perspectiva de Dios que nadie me la podía dar. Yo le escuchaba que Dios era amor, pero yo no lo había vivido, ¿verdad? Hasta que yo leí esto, yo terminé de leer ese libro, difícil como fue al principio, porque muchos conceptos eran nuevos para mí, y dije, esto es una carta de amor. Esto es una carta de amor de un padre que ama a su hijo y no escatimó nada por salvar y rescatarte a ti y a mí. Quiero compartirles uh, algunos porciones de la Biblia. Aquí vamos a leer una porción del Salmo 32, el versículo 1 y 2. Es un salmo del rey David. El rey David cayó en pecado ya en las postrimerías, ¿verdad? Quizá la segunda mitad o la tercera mitad de su vida y de su reinado, David tenía una reputación espectacular. Cuántas cosas no había hecho él, cuántas proezas, la gente cantaban acerca de las proezas de David. Sin embargo, David cayó y cayó duro. David cayó duro, como muchos de nosotros nos ha pasado en la vida y como mucho nos puede pasar todavía mientras andamos con vida. Y David dijo estas preciosas palabras porque conocía al Dios de nuestra salvación. David dice, oh, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia, a quienes se les cubre su pecado. Sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró la culpa de su cuenta, los que llevan una vida de total transparencia. El salmista aquí dice que revela que Dios puede tomar nuestro pasado y cubrirlo y luego limpiar nuestra conciencia, aquella conciencia que nos acusa. Él ha hecho posible que no solo seamos perdonados, sino que nos acerquemos a Él con una conciencia tranquila. El único que puede sanar la conciencia que te acusa es Dios. Nosotros en este mundo, y quiero que no confundan una cosa con la otra, tendremos que cargar con los efectos, ¿verdad?, de nuestro pecado, nuestra caída. Un ejemplo que les doy. Si yo fuera del matrimonio, estoy con una muchacha y no pensaba casarme con ella, sino que estamos pasando una noche como pasa la gente, ¿verdad? De esa es la manera que el mundo nos dice que es que se goza la vida y la muchacha sale embarazada y nace una criatura, ¿verdad? Pues yo puedo venir delante del Señor y el Señor me perdona a mí, pero yo voy a tener que bregar con esa situación de esa muchacha a la cual no nos amábamos, no nos conocíamos y ahora hay un niño, hay un bebé. Pero con la gracia de Dios, Dios me va a ayudar. Porque ahora los problemas que yo tengo, ¿cómo los voy a manejar? Con la sabiduría que me da la palabra de Dios, con su misericordia, con el Espíritu Santo que me ayuda a mí a vivir una vida buena, ¿verdad? Una vida donde yo tengo ahora lo máximo que el ser humano necesita en esta vida, que es paz con Dios. Y una de las cosas que yo quiero que ustedes sepan, este salmo que escribe David es tremendo, porque David en su caída tenía varias opciones. David intentó, para que los que sepan, porque no tenemos tiempo a contar toda la historia, David intentó esconderse, se hizo el loco, aquí no ha pasado nada. Él cometió adulterio con una vecina, vamos a decirlo así, él era el rey, ¿verdad? Y, y la invitó al palacio y allí tuvieron relaciones de intimidad. Ella sale embarazada mientras uno de sus hombres fieles a él, guerrero, mientras estaba en la batalla, estaba en el campo de batalla y David pensó, ¿cómo yo puedo encubrir esto? Llamó al hombre, lo trató de emborrachar para que él se acostara con su mujer y poder decir, esconderse y decir, bueno, era hijo de Urías, se llamaba él. Eso no le funcionó a David, el hombre era un hombre muy honorable.
y no quiso, teniendo su compañero en la guerra, estar con su esposa. Finalmente, David mete las patas aún más. Como decimos en Puerto Rico, yo creo que ustedes en Colombia dicen también meter las patas, ¿verdad? Cuando cometemos un error bien grande y decide asesinar, mandar a asesinar, ¿verdad? Al pobre Urias. Todo esto lo tenía callado. Y él tiene otros salmos que ustedes pueden leer donde él dice que mientras se escondía, creo que en este mismo Salmo 32 en una parte, habla que se enfermó hasta los huesos con el secreto que él tenía por dentro. Pero David tenía algo que es lo que yo quiero que ustedes tengan de esta noche en adelante. Y este es el punto que yo quiero que ustedes recuerden. No hay obstáculo para ninguno de ustedes jamás poder venir en arrepentimiento sincero delante de Dios Padre. Las puertas de Dios Padre, Jesucristo cuando murió en la cruz y derramó su sangre por ti y por mí y pagó nuestra cuenta, esas puertas están abiertas de par en par. Hay un evento que sucedió que es espectacular, que registra la Biblia, y es que nos habla del templo judío. El templo judío estaba dividido en tres partes y había una parte que se llamaba el atrio, donde la gente se reunía. Estaba el lugar santo, donde se reunían los sacerdotes, y había un lugar especial que se llamaba el lugar santísimo. Ahí bajaba la presencia misma de Dios. Y en ese lugar santísimo no podía entrar nadie. Una vez al año el sumo sacerdote tenía que purificarse y confesar sus pecados para ir a presentar los pecados del pueblo, y se le amarraba como si fuera una soga a la pierna y tenía unas campanas en la parte de abajo de su túnica. Porque si esas túnicas dejaban de sonar y lo llamaban y no salía, quería decir que Dios lo había matado y nadie podía entrar allí. Ese era allí ante la presencia de Dios, con pecado no sobrevive nadie. Había que alarlo, ¿verdad? Por esa soga. Pues cuando Cristo murió, el autor del del libro de Hebreos en el Nuevo Testamento nos habla acerca de esto. Dice que sucedió un milagro. Esa cortina que separaba, la Biblia la describe, su tamaño, era una cosa, yo no he visto una cortina, ni ustedes tampoco en tiempos modernos, así era una cosa gigantesca, súper gruesa. Me imagino que para levantarla harían falta caballos o burros o un grupo grande de hombres fuertes. Y para sorpresa de los sacerdotes que estaban allí en el templo a la hora de la muerte de Cristo Jesús, dice que esa cortina inmensa fue desgarrada de arriba para abajo, como símbolo de que ahora, por medio de la sangre de Cristo Jesús, usted y yo ya no necesitamos de otro intercesor que no fuera Cristo. Cristo ya había intercedido y tú y yo, por medio de la sangre de Cristo, tenemos acceso al trono de gracia del Señor. La gracia es una palabra que ustedes tienen que aprender y quiero que en esta noche sepan lo que significa, porque es abusada. Muchos interpretan la gracia de Dios como que a Dios no le interesan los pecados míos. Cristo murió en la cruz y ya yo no me tengo que preocupar. Una vez yo la acepto y creo en Él, no importa lo que yo haga, yo soy salvo. No se vaya a creer eso jamás. Si usted conoce la historia de la cruz y lo que Dios sufrió en su cuerpo humano allí en la cruz, usted jamás puede salir con esa conclusión. La gracia de Dios es oportunidad. En vez de nosotros ser sentenciados al momento, la misma gracia que dio a Adán y Eva es extendida a ustedes hoy día. Pero hacía falta un intermediario entre Dios, que es santo, y nosotros, que somos pecadores, y Cristo fue el que llenó esa brecha. Miren lo que dice el autor de Hebreos, dice: así que, amados hermanos, podemos entrar con valentía en el lugar santísimo del cielo por causa de la sangre de Jesús. De Hebreos 10, capítulo 10, versos 19 al 23. Por su muerte Jesús abrió un nuevo camino, un camino que da vida a través de la cortina al lugar santísimo, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que gobierna la casa de Dios. Entremos directamente a la presencia de Dios con corazón sincero. A Dios no lo podemos engañar. La Biblia nos advierte y nos dice que Dios no puede ser burlado, que lo que el hombre siembra, eso cosecha. Pero si nosotros vamos con corazón sincero y arrepentido y que vayamos con plena confianza en Él, pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo a fin de purificarnos, y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura. Y luego que nos hace esta promesa que nos dice que el lugar santísimo ahora, que antes estaba cerrado para ti y para mí, y solamente abierto una vez al año, está abierto a diario para mí.
para yo recibir perdón. Si yo reconozco mi pecado y yo vengo delante de Dios, las puertas se abren de par en par. Y mire lo que dice el autor de Hebreos, dice, mantengámonos firmes sin titubear, que quiere decir sin dudar, en la esperanza que afirmamos, la que confesamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Eso es precioso porque la palabra de Dios dice que el oro y la plata desaparecerán, las riquezas desaparecerán, pueden ser robadas, pueden ser comidas, dice que por la polilla, ¿verdad? Pero dice que después que todo pase en la creación, su palabra permanece para siempre. Si usted quiere hacer una inversión segura, hágala en la palabra de Dios, en las promesas de Dios. Cristo hizo la obra y usted va a vivir una vida como creyente. Como usted no es perfecto, usted va a cometer errores, no adrede. Yo irme con mis amigos un viernes a un club siendo un hombre casado donde hay bebida y mujeres sueltas, eso no es un error, eso es una metida de pata. Pero nosotros sí podemos cometer errores, ¿verdad que sí? A veces podemos ser airados, podemos caer en una trampa, alguien nos mintió, pero quiero que sepan esto, muchachos, esto es lo que quiero, este es mi punto de esta noche. Las puertas al lugar santísimo, Jesucristo las abrió permanente para ti y para mí. Cuando Dios perdona tus pecados, están perdonados para siempre. Quiere decir que cuando yo peco, Gloria peca, Manuel o cualquiera de los muchachos que están aquí, si nosotros mantenemos una actitud de arrepentimiento y confesamos al Padre, perdóname, Padre, que te fallé hoy, hice esto, hice lo otro, dice que inmediatamente eso queda cubierto. Y Dios no dice, pero espérate, es que con Manuel me ha venido dando muchos problemas y Gloria, yo me acuerdo, todavía estoy calientito de lo que Gloria hizo hace 2 semanas atrás. No, la palabra de Dios dice que borrón y cuenta nueva, después que nuestro arrepentimiento haya sido sincero. Y quiero decirles esto porque, como les dije ahorita, su conciencia, apoyada por el enemigo, y porque nosotros en este mundo, hasta que muramos, tenemos que a veces navegar, ¿verdad? Las consecuencias de nuestro pecado, nos va a venir a la mente constantemente, no vayas a Dios, estás caliente con Dios. Esto que hiciste hoy es el acabose, metiste las patas, ¿verdad? Totalmente. Tenemos la historia del rey David en la Biblia para que veamos que aún el asesinato, Dios nos libre de eso a nosotros. Aún un adulterio feo como el que hizo él, David se arrepintió. Y quiero que pongan atención un momento en esa actitud. La Biblia nos presenta varias historias, entre ellos alrededor particularmente la historia de David, pero hay otras. En el primer libro de Samuel, del profeta Samuel, y el segundo, que es donde se nos cuenta la historia del primer rey de Israel, Saúl, y luego viene David, ¿verdad? Que es este rey famoso que conocemos. Había un sumo sacerdote llamado Elí y el primer rey que se llamaba Saúl. Ellos pecaron delante de Dios de manera desordenada que el pueblo se había escandalizado, el sumo sacerdote Elí, y Dios le manda a decir por el profeta Samuel que Dios había dictado castigo contra él. Le dijo, tus hijos van a morir y tú vas a morir también, porque tú no corregiste a tus hijos y se empeñaron en servirle a Dios estando en pecado. Y Elí dijo estas palabras, dijo que Dios haga como quiera. Saúl se enfrentó a una situación igual. Saúl fue bendecido por Dios, él lo bendice, lo llenó de su espíritu. Saúl no, el pobrecito no podía dejar de meter las patas. Siempre se adelantaba, hacía lo que no se le había mandado, violaba expresamente las órdenes del Señor. Y una vez él fue desechado como rey, igual que Elí dijo las mismas palabras. Ellos dos desconocían lo que David conocía. David, yo te diría que metió las patas peor, pero David sabía que Dios se podía confiar en lo que él había prometido, como dice Hebreos 23, capítulo 10, verso 23. Mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. David sabía que Dios era un Dios perdonador. Dios se lo había dicho a ellos a través de Moisés. Moisés es el gran líder, ¿verdad?, del pueblo de Israel. Y Dios se le revela a Moisés en el monte Sinaí y le dice lo siguiente, capítulo 34, 5 al 7, le dice Dios. Después el Señor descendió en una nube y se quedó allí con Moisés y proclamó su propio nombre, Yahvé o Jehová, ¿verdad? Decimos en español.
el Señor pasó por delante de Moisés proclamando, Yahvé el Señor, el Dios de compasión. Le está describiendo porque le dice, ¿quién le digo al pueblo que tú eres? ¿Cómo le describo yo a nuestro Dios? Y él le dice, Yahvé el Señor, quiere decir que el que está a cargo, el que está en autoridad, el Dios de compasión y misericordia. Soy lento para enojarme y estoy lleno de amor inagotable y fidelidad. Yo derramo amor inagotable a 1000 generaciones y perdono la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero no absuelvo al culpable. Dios estableció desde el principio que el pago del pecado es la muerte y le estableció al pueblo de Israel que en sustitución a tú y yo tener que morir por nuestro pecado, podíamos traer un animalito a ser sacrificado. Ese animal tenía que ser lo más perfecto posible. No se le podía dar el animalito cojo, ni manco, ni nada de eso, ni el más flaquito de la mano. Había que darle lo mejor, me tenía que costar algo. Y yo tenía que venir con una verdadera actitud de arrepentimiento y era algo bien sangriento. Ustedes nunca han visto eso, pero cuando se hacían sacrificios, el animal se mataba delante de la persona. Había sangre corriendo por todos lados, el olor a la sangre, los gritos del animal. Y se supone que la persona viera que él era el que supone que ocupara esa posición. Sin embargo, Dios en su amor y misericordia aceptaba ese animalito en sustitución de mi pecado, pero no era perfecto y había que hacerlo todas veces. Porque Dios le dio al pueblo de Israel para tener relación conmigo, y se lo dice a ustedes hoy también, ustedes no pueden tener una vida que lo que se dedica es al pecado. Tú y yo no podemos tener una mente que se levanta en la mañana y lo menos que le pasa por la mente es Dios. Lo primero que usted tiene que decir cuando abra los ojos en la mañana, y esto es cualquiera que desee tener una relación con Dios, es gracias, Señor, por la noche que tuve anoche, que pude dormir y que me he levantado en esta mañana respirando y viendo. Gracias por tus regalos porque mis pulmones me funcionan. Gracias por el desayuno que me han puesto de frente o que tú mismo has puesto de frente. No importa lo sencillo que es, porque toda dádiva buena, dice la palabra, que proviene de Dios, porque Él lo creó todo. Todo es de Dios. Tus ojos son de Dios. La sangre que corre por tu cuerpo es de Dios. Tu corazón es de Dios. Y esa es la actitud que debe tener el hombre. Y Dios le dice al hombre, yo lo perdono todo. Miren lo que dice aquí nuevamente, dice, yo derramo amor inagotable a 1000 generaciones y perdono la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero no absuelvo el culpable. No hay gracia barata. Aquel que piense que a Dios no le costó nada perdonar nuestros pecados, la Biblia nos enseña que Dios coge tus pecados y los barre debajo de la alfombra. Dios sufrió en escarnio, desnudo. Esas cruces que ustedes ven en las iglesias son una imagen bien linda, muy mejorada en términos como nuestro Salvador, y yo se lo he descrito a ustedes anteriormente. Nuestro Señor como los reos de muerte que colgaban en las cruces, desnudo ante todo el pueblo, el Salvador del mundo. Y Isaías, leímos también en el capítulo 52, 53 de Isaías, nos dice que su rostro fue tan desfigurado que no se podía decirle que era un hombre. ¿Te han visto esas películas de Hollywood donde se entran a puños y a pescosar y patar y al otro día el artista lo que tiene es una curita en la cara y no? Si ustedes han visto peleas de barrio, de boxeadores, ven como al otro día los ojos están completamente cerrados, hinchados, las orejas, blanco y negro la cara. Así el Señor fue demudado por nosotros. ¿Y usted sabe por qué el dueño de este mundo, que pudo haber acabado con el gobierno romano en un instante, con solamente decirlo con la palabra, enmudeció y colgó allí por ti y por mí? Por eso es que el autor de Hebreos dice que nos mantengamos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en el Dios, cumplirá su promesa. Dios invirtió demasiado para tu salvación. Y por eso es que en esta noche yo lo que quiero es que ustedes sepan, y se lo estoy diciendo, que ante el pecado, los errores de ustedes nunca lo tomen a relajo, porque la palabra de Dios dice que Él no puede ser burlado, pero tampoco se dejen engañar del enemigo ni de aquellos que los acusen, que usted no se puede reconciliar con Dios. Usted corra. Su conciencia le va a decir que no lo haga. Otros los van a señalar y te podrán decir hipócrita. Pero como David sabía el amor de Dios,
él vino delante de Dios. La razón que Saúl y Elí murieron condenados fue porque ellos no le creyeron a Dios, que dijo, pero no absuelvo al culpable. Ellos sabían que eran culpables, pero se habían olvidado la promesa que Dios le hizo a Adán y a Eva desde el principio allí en la creación. Quiero leerles también una porción de la escritura que sé que la han escuchado 1000 veces, pero quiero que la escuchen a esta luz del amor verdadero que Dios tiene por ti y por mí en esta noche. Yo quisiera estar allí con ustedes para verlos cada uno a su rostro y poder mencionar sus nombres uno por uno. Porque lo que quiero de nuevo que esta noche salgan de ahí convencidos es, tú y yo somos pecadores, lo dice la Biblia. Pero tú y yo, Jesús abrió las puertas del lugar santísimo. Tú puedes hacer lo que el pueblo de Israel no podía hacer. Tú tienes acceso a ese lugar porque te lo dio. Jesús lo compró a precio de sangre, su preciosa sangre. Y te demuestra el amor y la seriedad de su amor por ti, que permitió el Salvador, el creador del mundo, colgar desnudo en un madero y se burlaban de él. Sin vergüenza lo hizo por ustedes y lo hizo por mí. Dice Juan 3:16, Jesús hablándole a Nicodemo, al fariseo que vino por la noche calladito y le dice, Señor, yo sé que tú vienes de parte de Dios porque las cosas que tú haces tienen que ser de Dios. Él pensaba que como él era religioso, él tenía una ventaja sobre ustedes, sobre mí, sobre Gloria, sobre Manuel. Y él le dice, pobrecito, si no naces de nuevo, si no te arrepientes de tus pecados y procuras mi perdón, no hay religiosidad que te salve. Y dice esta porción, Juan capítulo 3, verso 16-21, le explica a él la salvación. Pongan atención, muchachos. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único hijo, para que todo el que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. ¿Entienden eso? Cualquiera que usted lo escuche hablando y diciendo, no, no vayas donde Dios. Tú metiste las patas. Dios no te va a ver. Y lo malo que te pasa, Dios tiene su mano encima de ti. Quiero que sepan algo. Nosotros pasamos momentos difíciles en esta vida, pero no es porque Dios nos está enjuiciando. Los juicios de Dios, en general, lo que promete la Biblia y el final, no han llegado todavía a este mundo. Lo que tú y yo llamamos juicio es producto de nuestro pecado, del pecado de la sociedad. Porque la palabra dice que hay este principio en este mundo, lo que yo siembro, eso cosecho. Lo que pasa es que 5 años después que yo sembré aquella pepa, en algo que yo hice en una noche oscura en un callejón, ya yo me he olvidado de eso. Pero esa semilla echó raíces y creció y viene a perseguirme. Pues yo quiero que ustedes recuerden ese verso, Juan 3, verso 17, dice que Dios no envió a su hijo. Esto es Jesús hablando, no soy yo. Le dice a Nicodemo, Dios no envió a su hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Hay una condenación. Es al final de los tiempos, cuando Dios diga basta, cuando la puerta sea cerrada de oportunidad. Pero Jesús vino en una sola misión, una misión de rescate. No hay condenación para todo el que cree en él, dijo Jesús, en el Hijo. Pero todo el que no cree en él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. Esta condenación, y ahora Jesús explica en qué se basa la condenación. Pongan atención, muchachos. Esta condenación se basa en el siguiente hecho. La luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz, porque sus acciones eran malvadas. Quiero que sepan algo. No hay nadie que caiga en el infierno al final de su vida de sorpresa, arrastrado pataleando porque no sabía el código secreto, porque no conocía la Biblia, porque no hizo suficientes buenas obras. Aquí el Señor está diciendo que la causa por la cual tú y yo nos perderíamos es que si no conocemos la oferta de Dios de gracia para arrepentirnos de nuestros pecados y que Jesús pagó el precio de mis pecados, dice que la luz del mundo la luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz, porque su acción es malvada. Tú y yo tenemos que tomar una decisión en esta noche. ¿Amamos nuestros pecados? ¿Amamos más vivir la vida como yo quiera a pesar de los resultados que me ha dado?
No hay manera de violar la ley de Dios porque Dios creó este universo. No hay manera alterna de obtener felicidad. No, si Dios hubiese diseñado que la felicidad era por medio del dinero, los ricos serían felices, pero no lo son. Y eso lo escucho a ustedes en las noticias todo el tiempo. Lo ve hasta las historias, aún en las telenovelas. Pero sin embargo, ¿cómo vemos a la gente? En una locura desembocada, buscando dinero a como dé lugar, roban, matan, engañan, porque piensan alocadamente que el dinero produce felicidad. La palabra de Dios lo dice que no la produce. Y entonces continúa Jesús: todos los que hacen el mal odian la luz y se niegan a acercarse a ella porque temen que sus pecados queden al descubierto. Quiero decirles algo. Nosotros, la palabra de Dios dice que no nos podemos esconder de Dios. La oscuridad más lúgubre de la noche, la cueva más oscura, el sótano más profundo, Dios te ve a ti y a mí como la luz del mediodía. Él conoce mis pensamientos, me conoce mejor de lo que me conozco yo. Así que una vez que yo aprendí eso, muchachos, yo no intento tratar de justificarme delante de Dios. Le voy a dar un ejemplo de esto. Hace un tiempito atrás yo estaba teniendo problemas con una persona y yo me arrepentía y le pedí al Señor perdón por ello. Y mientras me arrepentía, no sé qué me dio. Digo, pero Señor, tú sabes que Él provoca. Tú sabes que Él también, Él no pone de su parte. Y sentí que el Señor me decía: entonces, si Él coopera contigo, tú me vas a obedecer a mí. Y ahí enseguida yo entendí: no, si esto no es conmigo y fulano. Fulano es responsable por lo que él hace delante de Dios, pero yo soy responsable por lo como yo respondo y lo que yo hago delante de Dios. Yo le dije: perdóname, Señor, que yo voy a perdonar y yo voy a hacer lo correcto, no importa si esa persona me trata bien o me trata mal. Dice aquí entonces: pero los que hacen lo correcto se acercan a la luz para que otros puedan ver que están haciendo lo que Dios quiere. A estos son los que Dios perdona. Para esto es la salvación. Eh, yo le decía a Gloria anoche y al grupo nuevamente que una de las salvaciones más espectaculares en la Biblia, para mí, la historia es bien cortita y ustedes la han escuchado y la han visto todos los años que se hacen los escenarios, ¿verdad? De la Pascua durante la muerte de Jesús, ¿verdad? Que nosotros recreamos todos esos eventos. Siempre hay tres cruces: está el Señor y los dos ladrones, uno a cada lado. La Biblia en los evangelios nos dice que esos ladrones, en una, junto con la gente que estaban abajo, se burlaban de él, porque sabían que él decía que hacía milagros. Ellos lo habían escuchado, habían visto algunos y decían: pero ¿cómo si este hombre decía que venía de parte de Dios y hacía milagros? ¿Por qué no se salva él y nos salva a nosotros? Y así se burlaban de Dios. Y hay un milagro que no quiero que se les pase a ustedes, que lo busquen en la escritura para que lo lean. Y es que a minutos de la muerte, uno de ellos, de los ladrones, regaña al otro ladrón y reconoce que él tenía por qué estar allí. Le dice: yo ciertamente tengo que estar aquí. Él sabía que todo lo que él había hecho en su vida, ¿verdad?, lo había llevado a aquel lugar. Y dice: pero este es inocente. Y en fe se vira a Jesús y le dice: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu gloria. Y en ese instante que él reconoció que Jesús podía perdonar sus pecados y reconoció que era un pecador que merecía estar allí, en ese instante Jesús se vira y le dice: te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Así de sencilla es la salvación. Yo le iba a comenzar con una pregunta a ustedes y se la hago ahora al final. ¿Cuál es la diferencia entre aquellos que van a parar el cielo y aquellos que terminan en el infierno? La pregunta es capciosa porque la contestación es ninguna, en el sentido que en el cielo hay el mismo tipo de pecador, va a llegar el mismo tipo de pecador que va al infierno. Hay una sola diferencia: que unos se acercaron a la luz, unos estuvieron dispuestos a confesar su pecado y sus errores y recibieron la gracia, el amor y el perdón de Dios, que dijo que si nosotros con fe creemos y confiamos en las palabras de Jesús. Y quiero decirles algo para que se preparen mentalmente: esto no es algo que va a ser emocional. Usted no va a sentir un feeling, un sentimiento. No se le van a parar los pelos ni nada de eso. Esto es una actitud sobria.
usted como hombre, como individuo, usted reconoce qué de bueno me ha dejado vivir sin Dios o ausencia de Dios en mi vida. Nada. Estoy hastiado del pecado. Quiero acercarme a Dios. Ese movimiento de corazón es lo que Dios busca. Ese es el instante de la salvación. No le voy a contar, pero ustedes han escuchado la parábola del hijo pródigo y es espectacular cómo ese hijo que derrochó todo, avergonzó al padre pidiéndole su herencia, ¿verdad? Y lo botó en caminos pecaminosos, regresa derrotado hacia el padre y dice que el padre que representaba a Dios, viéndola a la distancia, él venía con una historia para vendérselo al padre, que lo aceptaron que fuera como un esclavo en su casa. Dice que el padre se levantó la túnica, hizo el ridículo y salió corriendo donde él a abrazar a su hijo. Sabía que venía con corazón arrepentido. El hijo comenzó a darle excusas y el padre le dijo, este es mi hijo que estaba perdido y ahora ha regresado, mandó a ponerle anillo, zapatos nuevos, traje, hizo fiesta para él. Esa es la fiesta que Dios hace contigo y conmigo, porque el mismo Dios que te creó en amor en el vientre de tu mamá no diseñó el infierno para ti. Dios quiere volverte a la vida eterna. Era necesario que Cristo muriera en la cruz para que entendiéramos que como Él murió y resucitó, tú y yo pasaremos por la muerte por causa del pecado, pero vamos a resucitar como Él. Para aquellos que no han aceptado la oferta del Señor, pasarán el horror de la muerte y no vamos a entrar en eso. Pero recuerden lo que les he dicho varias veces ya en esta noche y con esto termino. Nunca, nunca, nunca permita que nadie les robe a ustedes o les cierre la puerta y le diga, tú estás más allá del perdón de Dios. Tú puedes vivir bien en el Señor por tiempo y puedes tener un tropezón y una caída, pero la Biblia nos dice que si yo me arrepiento y mi arrepentimiento es sincero y vengo delante del Señor con lágrimas buscando su perdón, Dios tiene un deseo el cual usted no se imagina de perdonar y lo tiene en su palabra, lo tiene en el Nuevo Testamento y lo tiene en el Antiguo y es la razón que Cristo Jesús vino. Tú no tienes que pasar por el juicio ni la condenación porque Cristo en aquella cruz lo hizo por ti. Así que en esta noche yo te pido que tú aceptes la muerte sustituta de Cristo en la cruz, que no es necesario que tú te enfrentes a la ira de Dios. El Sermón del Monte, en la primera porción, en el capítulo 5, en los primeros versos, dijo Jesús esto, dijo, que Dios bendice a los pobres de espíritu y que de ellos es el reino de Dios. ¿Y sabe quiénes son los pobres de espíritu? Hay dos seres humanos en esta tierra. Los que conocen que necesitan de Dios y aquellos que los desconocen. Los religiosos, los que se creen que van a presentar un resumen delante de Dios, no, porque yo serví, yo era diácono, y yo prediqué, yo hice lo otro, y están levantando un resumen para justificar, como quien dice, Dios, tú me tienes que considerar a mí porque yo no soy como Manuel, yo no soy como Gloria, yo tengo una reputación tremenda, eso están fritos. Solamente aquellos que reconocen que necesitan de Dios es a los que Dios vino a salvar. Y eso en el Nuevo Testamento, cuando leen los evangelios, ven ese debate todo el tiempo. Jesús peleó solamente con un grupo de gente durante su ministerio en la tierra, con los religiosos. Jesús buscaba y se reunía con los pecadores para decirles, sigan pecando. No, para nada, él los confrontaba con su pecado, lo tenían que dejar. Pero las puertas de Dios, el lugar santísimo, recuerden que antes solamente podía entrar el sumo sacerdote, usted con doblar sus rodillas en la privacidad de su habitación. Ya puede entrar. Como yo he hecho muchas veces, como hombre aquí, a veces hemos pasado por situaciones difíciles y delante de mis hijos no quiero llorar, no quiero mostrar debilidad porque yo soy el padre. A mí me miran, porque si el capitán del barco está llorando, quiere decir que estamos todos fritos. Pero cuando todos duermen, yo he levantado mis manos al cielo y he orado al Señor con mis lágrimas derramando, beneficiándome del amor de Dios tan grande que Él tiene para mí. Amén. Así que yo quiero que en esta noche ustedes se lleven eso en sus corazones. Si mañana les preguntan de qué habló Tilio, muchacho, ese hombre habló mil babadas ahí, habla largo, yo me dormí a la mitad del mensaje, quiero que recuerden una sola cosa. Lo único que yo me acuerdo que él dijo es que las puertas hacia la reconciliación con Dios, no hay pecado, ni hay nadie, ni diablo,
y nada en este mundo que la cierre para mí. Hay salvación para mí, hay restauración para mí, hay paz con Dios. Si yo vengo donde el Señor, Él sale corriendo a mi encuentro. Amén. Amén. Nos vamos a acordar de eso, se lo van a acordar mañana. Yo quiero que uno de ustedes sea valiente y dice, ¿de qué habló Tilio anoche? Yo quiero que eso sea lo que recuerdan y repitan. La puerta de Dios, no importa cuán bajo yo caiga, jamás se cerrará para mí. Amén. Ustedes no tienen que sufrir en la eternidad por sus pecados. Cristo murió por ti. Oramos. Señor, en esta noche, Padre Santo y Padre bueno, yo te doy gracias, mi Señor amado, porque a pesar de mis esfuerzos, Señor, como humano, que no puedo expresar en palabras, Señor, la grandeza de tu palabra, yo sé que tu Espíritu Santo está presente en este hogar, en el hogar donde están estos muchachos, Señor. Y yo sé, Señor, que tú los estás buscando, Señor. Que tú diste su vida en la cruz por cada uno de ellos individualmente. Tú los conoces porque la palabra dice que tú los formaste, Señor. Los tejiste, Señor, uno a uno en el vientre de sus madres, Señor. Y tú no hiciste nada feo, ni nada barato, ni nada malo, Señor, sino que tú los hiciste para que tuvieran honra, mi Dios. Y la reconciliación contigo, Señor, nos da eso. Levanta a estos hombres, a los hombres de bien, Señor, vidas transformadas por tu perdón, Señor, porque es el amor que nos demuestras en tu perdón, Señor, lo que transforma el corazón, lo que nos hace libres, lo que nos quita, Señor, la carga tan pesada de lo que hemos hecho, que nos señalan, mi Dios, que aunque tengamos que a veces cargar con eso en la vida, Señor, seamos libres sabiendo que al que yo tengo que tener cuentas libres, Señor, las tengo libres con Él. Y que otros puedan ver en mi testimonio que verdaderamente soy hijo tuyo. Porque los hijos se parecen, mi Dios, a su padre. Oh Señor, permítenos que en agradecimiento a lo que hemos recibido, demos a otros por gracia a lo que por gracia hemos recibido. Ayúdanos a amar. Ayúdanos, número uno, a amarte a ti. Acordarnos de ti antes de levantarnos, durante el día y antes de acostarnos. Y tu palabra dice que tú no tienes necesidad de que manos humanos te sirvan porque tú no tienes necesidad alguna, pero nos pides que nosotros sirvamos a nuestro prójimo, Señor. Amamos a Dios, servimos a Dios amando a nuestro prójimo. Ayúdame a tener misericordia de otros que están caídos. Ayúdame a no juzgarlos. Ayúdame a no ser persona que cierre la puerta de misericordia tuya a una vida, Señor amado. Sino que yo le pueda decir, muchachos, ven corriendo y entra. Isaías 55, el Señor a través del profeta dice, vengan y compren sin precio y sin dinero leche, agua, y está hablando de la vida eterna de salvación. Está ahí para que nosotros vayamos a buscarlo. Bendice este hogar, bendice a sus líderes, Señor. Llénalos de felicidad, transforma vidas, Señor. Y te doy gracias por estos hombres, Señor, porque es en la crisis que todos pasamos, Señor, que tú nos encuentras, Señor. Y estas crisis, Señor, que eran para destruirlos, tú las aprovechas para encontrarte con nosotros, Señor, y decir, aquí estoy yo. ¿Qué decisión tomas? ¿Te acercas a la luz o quieres continuar estando en la oscuridad? Yo te pido que tu Espíritu Santo penetre sus corazones y sus mentes, Señor, y que los ayude que no caminen, Señor, sino que corran hacia la luz. Bendícelos, Señor, en esta noche y te damos gracias por este ministerio y por este grupo de hombres, Señor. Amén, Señor. Amén. 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 Gracias, Otilio. Qué oración y qué prédica tan bonita. De verdad que somos bendecidos de tener personas acá como Otilio. Gracias a todos por escuchar. Gracias a ese grupo tan bonito de Villavicencio, que están siempre prestos todos los jueves como a escucharnos. Bienvenida Evelyn, María Evelyn. María Evelyn maneja una iglesia en Armenia. Quisiera que se hiciera como presente en cara porque ella viene después en días con una prédica porque ella maneja una iglesia grande en Armenia. Una mujer tocada por Dios con su esposo. Y eso es lo que Dios hace, como poner personas delante de ti para que vengan a testificar como de lo que Dios ha hecho en sus vidas. Y vienen cosas bonitas porque Dios es así. Una vez que tuvo el primer paso, Dios empieza a mover como todas las cuerdas para que todo se
para que ustedes se llenen de esa ternura, de esa cosa tan bella que es Dios. Hoy tuve como una reunión con personas que conocí hace 40 y pico años cuando yo llegué a este país, me dieron la mano y nunca había tenido una reunión con ellas de vuelta, como que a medida que uno se avanza en su vida, como que estamos haciendo profesionalmente, se va olvidando de esas personas. No, yo no me olvidé de ellas, sino que no me ocupé de ellas. Y hoy tuve un almuerzo con ellas divino. Yo no quería dejarlas como, wow, yo no me quiero dejar esas dos personas que tanto me ayudaron en mi vida y me quiero ocupar de ellas y sin embargo paré de estar con ellas y le dije, no, tengo una reunión más importante que es mi grupo, este grupo que Dios formó, este grupo que cada 8 días Dios pone personas delante de mí para alimentarlo a ustedes espiritualmente. A Elkin, muchas gracias porque ha sido una, como ese arma que Dios pone delante de ustedes, porque yo hoy llamé a María Evelyn, que está acá presente, la invité a un grupo y le dije, hay esto que estoy haciendo, no, yo no estoy haciendo, es Dios. Dios es solo el que está haciendo la obra. Le dije yo, hay un grupo en Villavicencio, Elkin, que está acá presente, y le conté como un poquitico la historia y se emocionó tanto, como porque Dios va como poniendo hilos y adicionando gente para alimentarlo a ustedes espiritualmente, que era lo que él quien quería. Yo no soy, o sea, yo soy como un instrumento de Dios para unir cosas, porque el hecho de que Otilio estuviera acá y de su palabra y esté tan preparado y cada 8 días traiga algo nuevo a esta sala, qué bonito. O sea, qué bonito que ustedes estén ahí esperando casi 2 horas. Es que yo sé que se preparan casi 2 horas como, wow, qué rico, de verdad, vamos a alimentarnos espiritualmente y le damos la bienvenida a María Evelyn, no está presente, no está ahí o está ahí, pero ellos son dos pastores. Ay, tan linda. Bienvenida. Hoy la invité y le dije yo, tú tienes que venir. Ella fue compañera mía de bachillerato. Y hoy apenas abrí los ojos, no, hace días. Dios me decía, llama a María Evelyn para que venga y dé testimonio de lo que ha sido su vida, porque todos somos testimonio, ¿verdad? Amén. No llegamos a Dios simplemente porque queremos llegar, sino como que, ay, no, yo quiero estar con Dios, qué rico, como que, no, todos hemos venido a los brazos de Dios simplemente porque estamos atravesando una época dura de procesos, ¿sí? Y yo no sé cuál es el proceso de Juan Ángel, que nunca lo hemos escuchado, pero quisiera alguna vez escuchar tu testimonio. Ya he escuchado los testimonios de todos los compañeritos de Casa del Alfarero. Faltan algunos que ahí están, que lo están preparando, pero hay que como intercalar, como trayendo otros testimonios. Entonces, María Evelyn está invitada para dentro de como unas semanas, que lo está preparando, ¿verdad, María Evelyn? Amén. Sí, Buenas noches, bendiciones para todos. Muy bonita la palabra. Estaba haciendo una diligencia y llegué corriendo y así fue que llegara al amén, pero gloria a Dios por lo que logré escuchar y me alegra mucho tenerles y les animo a que perseveremos.
Dios es bueno y Él ha tenido misericordia de nosotros para extender su mano bendita y sacarnos del lodo cenagoso. No nos soltemos. Y Dios tiene grandes cosas para nuestras vidas, pero debemos perseverar. Y unidos podemos lograr mucho, unidos de la mano del Señor. Un abrazo para todos, que el Señor les continúe bendiciendo abundantemente y pronto estaré con ustedes nuevamente. Tan Gracias, bella, Glorita, por gracias. la invitación. Gracias a ti también. Un besito, los amo a todos, divinos. Les pongo la grabación en un ratico para que no dejen de ver todo lo que está en YouTube. Vuelvan a ver los testimonios de sus hermanos cada vez y vamos a trabajar prontamente como en los talentos, en los dones que Dios nos dio. En todos los testimonios que yo he escuchado, todos allá tienen testimonios bonitos de talentos, dones, que sabía hacer, cuáles son sus sueños, qué quería hacer. Vamos a empezar a escribir como cada cosa del cuál era su sueño y cuál era su talento, porque Dios a todos nos dio un talento. Amén. Eso viene futuramente, o sea, en 1, 2 o 3 semanas, como para que empecemos a trabajar en ellos y pensemos que no vinimos a este mundo solamente para calentar una silla. Vinimos con un propósito determinado y yo le doy gracias a Dios que estamos acá, tú sabes, y que a eso vinimos, a impactar la vida de otros y con un propósito determinado. Los amo, los quiero. ¿El quien quiere unas palabras o el quién es el director? Buenas noches. Buenas noches. Como siempre, solo agradecimiento y admiración. Como siempre lo soñé y te lo dije hace años, hay que buscar herramientas. Hay que buscar herramientas para poder crecer, alimentar, porque este problema de producción es muy complejo y se necesitan muchas cosas. Y esa es una de esas, la comunidad, los nuevos, viejos, reunión, y que siempre hay personas especiales queriéndonos aportar un mensaje, un consejo, una sana palabra. Por lo tanto, que ahorita tú sabes que solo afecto, solo cariño, solo agradecimiento y qué chévere tenerte ahí como coequipera. Como siempre, te quiero muchísimo. A María Evelyn, que esperaremos pronto poderla escuchar. Amén. Besito, los amo. Chao. Chao. Gracias.